Se le ha caído a mi hija el agua hirviendo. Hola, mi nombre es María Angustia Salmerón Ruiz, soy pediatra de la Unidad de Medicina del Adolescente del Hospital Universitario La Paz y hoy vamos a hablar del noveno mes de Julia. Una de las cosas que preguntan los padres con frecuencia y un motivo de consulta, sobre todo en las urgencias pediátricas, son los accidentes infantiles que ocurren fundamentalmente en el hogar. Y hoy vamos a hablar de los más frecuentes, que son las quemaduras, la ingestión de sustancias tóxicas y los traumatismos. Debemos de asumir que cuando nuestro hijo es pequeño, sobre todo... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te ríes? Hola. Sobre todo desde que empieza a aumentar su autonomía y desde que son capaces de moverse, que suele ser, aunque depende de las características de cada niño, en torno al sexto mes de vida, hasta el año, los 2 años de vida, es una época en la que los niños suelen caerse con mucha frecuencia. Cuando están empezando a andar o están empezando a ser autónomos, pues tenemos que asumir que casi, pues forma parte del día a día, ¿no? El niño se va a caer, se va a golpear y lo que principalmente preocupa a los padres son los traumatismos que se dan en la cabeza. Para evitar que se den los menos traumatismos posibles, aunque hayamos dicho que es prácticamente imposible que no tenga nuestro hijo ningún traumatismo, tenemos que intentar de que el suelo de casa sea lo menos resbaladizo posible y siempre evitar que el niño no esté en contacto en el suelo, por ejemplo, cuando hayamos fregado, ¿no? que en esos momentos el suelo es especialmente resbaladizo, o no dejarlos nunca solos, por ejemplo, en el baño de casa, porque es un sitio donde, al igual que en la cocina, puede haber salpicaduras y suelen ser superficies mucho más resbaladizas. Luego hay ciertos elementos que podemos utilizar, como por ejemplo son los protectores de esquina, que nos pueden ayudar a que si nuestro pequeño se pega un golpe, pues esa esquina esté protegida e igual el golpe sea menos doloroso. Si nuestro hijo se golpea en la cabeza, ha llorado inmediatamente y accidentes infantiles. Ha llorado inmediatamente y está consciente y el niño está bien, lo que debemos de hacer es en la superficie donde se haya golpeado o en la cabeza poner algo frío. Normalmente se recomienda hielo, pero yo tengo un pequeño truco de pediatra y es que una cosa que viene muy bien son, por ejemplo, los guisantes que vienen congelados, el aislar una bolsita aparte y dejarla en el congelador. Y es solo para los bebés, porque evidentemente si se congela y se descongela no la podemos comer, pero los guisantes tienen la ventaja de que se adaptan muy bien y además los podemos congelar y descongelar y no pierden mucha agua, con lo que son muy adaptables a cualquier superficie. El siguiente accidente que más frecuentemente consultan los padres es las quemaduras. Las quemaduras pueden ser bien en la piel, como puede ser, por ejemplo, una causa más frecuente de quemadura es que se les caiga algún alimento caliente encima o agua caliente. Y también están las quemaduras por ingestión, es decir, siempre que vayamos a darle cualquier alimento a nuestro bebé, tenemos que probarlo previamente para asegurarnos de que no esté excesivamente caliente. Lo que suele ocurrir habitualmente es que cuando le estamos dando de comer al bebé, el bebé puede meter la mano o puede intentar volcar el recipiente donde tenemos la comida, entonces siempre tenemos que tratar para que él no se queme cuando se la coma y para que si se la echa encima no se queme, que siempre esté tibia, nunca muy caliente. Debemos de tener especialmente cuidado cuando transportamos alimentos calientes, por ejemplo de la cocina al salón, para que si el bebé está con nosotros, siempre puedes tenerlo en el carrito o tenerlo en un sitio donde no pueda desplazarse o que alguien lo coja para que no tropecemos con él y para que no se le pueda caer nada caliente encima. Otra cosa que suele ocurrir con mucha frecuencia es que debemos de intentar evitar que los niños entren en la cocina en la medida de lo posible
y si entran en la cocina que siempre estén supervisados, porque otra causa muy frecuente de quemaduras es que, sobre todo cuando son un poquito más grandes, pasan por la hornilla y cuando ven que hay algún elemento que sobresale, como puede ser el rabo de un cazo o de una sartén, tienden a golpearlo y se les puede caer encima. Entonces siempre que cocinemos, los rabos de las sartenes y de los cazos hacia adentro. Y otra cosa importante a la hora del baño, siempre probar el agua y que esté a una temperatura intermedia porque si está muy caliente se puede quemar. Otras quemaduras que son menos frecuentes porque ya en la mayoría de las casas se hace son las producidas por la electricidad, porque metan los niños los dedos en el enchufe. Actualmente existen lo que se llaman tapones o protectores de enchufe, que lo que hacen es que se evita que los niños puedan introducir los dedos en el enchufe. Hay dos clases fundamentalmente, unos que son fijos y que uno los retira cuando necesita el enchufe para enchufar algo, y otros que giran, es decir, que tú los giras cuando vas a introducir algo y cuando los sacas automáticamente vuelven a la posición inicial. Yo normalmente recomiendo los segundos porque, sobre todo en niños muy curiosos, como le ocurre a Julia, ella ya perfectamente sabe desenchufar las cosas y si no estamos muy pendientes en un momento dado, al haber desenchufado ya algo, puede volver a meter los dedos en el enchufe. Entonces los ideales son los que giran. Y otra causa muy frecuente de accidente infantil son la ingestión de sustancias tóxicas. Tanto las bebidas alcohólicas como los medicamentos, como los productos de limpieza, hay siempre que tenerlos aislados de los menores. Y yo siempre recomiendo a los padres que mejor que tenerlos bajo llave sea que los tengamos en altura, porque así evitamos que el menor pueda alcanzarlo. Y nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, todo lo que son sustancias tóxicas las tenemos fuera en el lavadero, es decir, en un sitio que ella nunca entra y aparte están en altura, o sea que la probabilidad de que ella pueda cogerlo es prácticamente inexistente. En el caso de que tengamos una ingesta accidental, siempre lo que tenemos que hacer es acudir a un centro de urgencias pediátricas y si no tenemos la posibilidad en ese momento o hasta que nos desplacemos al centro, lo que hay que hacer es ponernos en contacto con el servicio de toxicología, indicando muy bien la cantidad y lo que ha ingerido, bien sea un medicamento, bien sea una sustancia tóxica de limpieza, etc. Y bueno, muchas veces, aunque uno sea completamente precavido, nosotros una de las cosas que hicimos fue revisar todo lo que teníamos en casa y bueno, intentar pensar lo que podía ser potencialmente peligroso para Julia e intentar retirarlo de la casa, porque al final es inevitable que lo toquen todo. Y el mensaje es pues, que mantener fuera del alcance de los niños todas las sustancias tóxicas, mucho cuidado con las posibles quemaduras y bueno, y 1000 ojos, porque al final son imprevisibles. Hasta pronto. Esta se me ha ido. ¡Hola! ¡Cucú! ¿Qué?